Kosovo es un estado con reconocimiento limitado, ubicado en la península balcánica en el sureste de Europa. Está habitado por cerca de 1,8 millones de personas. Su capital es Pristina, limita con Montenegro, Albania, Macedonia del Norte y la región de Serbia Central, y está compuesto por las regiones de Kosovo y Metohija. La Guerra de Kosovo. La declaración de independencia de Kosovo, que el Parlamento de esa provincia proclamó unilateralmente el 17 de febrero de este año, que se podría producir en el mediano plazo algún tipo de reacción violenta de la población serbia contra Kosovo, reacción alimentada con discursos nacionalistas que les recuerdan incesantemente que Kosovo es y será de Serbia. Cuando el primer ministro de Kosovo, Hashim Thaçi, anunciaba la inminente declaración de independencia, en 1981, desaparecido Josip Broz Tito de la escena política yugoslava, Kosovo había intentado un proceso de autonomía que fue violentamente sofocado por Serbia, ya que los serbios consideran a Kosovo como un territorio propio, producto de la derrota sufrida en manos de los otomanos en el territorio de Kosovo en 1389. El 28 de marzo de 1989, el Parlamento serbio abolió la autonomía de la provincia, transformándola en un territorio propio. Esto fue aplaudido por la mayor parte de la opinión pública serbia, que miraba a Kosovo a través del prisma de sus propios mitos nacionalistas y consideraba a los albaneses usurpadores de una tierra sagrada. A Kosovo le fue impuesto un gobierno de tipo colonial que daba a las fuerzas de policía poderes prácticamente ilimitados. Una vez finalizada la Guerra de los Balcanes de 1991 a 1995, se manifestaron nuevamente las hostilidades entre serbios y albaneses, lo que derivó desde 1997 en una fuerte oposición entre ambos pueblos, a consecuencia de lo cual se produjo en 1998 la Guerra de Kosovo, la que en práctica significó un feroz ajuste de cuentas de los primeros con los elementos kosovares, finalizando este conflicto con los bombardeos de la OTAN a la oposición serbia en 1999. Todo esto trajo como consecuencia procesos de emigración masiva de kosovares, lo que fue ampliamente apoyado desde Belgrado. Sin embargo, hubo quienes decidieron resistir a la presión de la serbización a través de medidas de neto carácter autonomista. En efecto, en julio de 1991, los 114 albaneses del Parlamento de Kosovo, a los que les había sido prohibido por la autoridad reunirse en el palacio donde sesionaban, proclamaron en señal de protesta la independencia de Kosovo, como también en el ámbito de la Federación Yugoslava. El 13 de septiembre, reunidos en secreto en la pequeña ciudad de Kacanik, formalizaron tal decisión con una ley constitucional que rescindía todo lazo en Serbia, reivindicando el derecho a la autodeterminación. Estas acciones llevaron entonces a los líderes de Kosovo a imitar a Eslovenia y a Croacia a través de un referéndum clandestino. Decidieron separarse formalmente de Yugoslavia en septiembre de 1991, luego de lo cual el Parlamento de Kosovo proclamó la independencia de la provincia el 19 de octubre. Sus aspiraciones eran las de ser reconocidos por la Comunidad Europea como un nuevo Estado, tal como ya se había hecho en Eslovenia, Croacia, Bosnia y Macedonia. En mayo de 1992, mediante elecciones clandestinas, se produjo el triunfo político de la Liga Democrática de Kosovo, organización creada algunos años antes y liderada por el carismático profesor de literatura y escritor Ibrahim Rugova, quien se proyectó hacia la comunidad internacional como el líder que quería crear un Kosovo independiente mediante una acción política pacífica, excluyendo cualquier acción violenta contra los serbios, porque ello habría provocado un terrible baño de sangre. Dada la enorme disparidad de las fuerzas en campo, en vez de provocar a los serbios, que esperaban solo un pretexto para masacrar a la población albanesa, se debía internacionalizar la cuestión
de Kosovo, informando a los países extranjeros con una documentación sistemática de las violaciones de los derechos humanos que allí eran cometidas. En noviembre de 1997, el funeral del profesor Khaled Jekai, asesinada por un policía, dio ocasión para que se produjera una masiva protesta en la cual aparecieron una escena de 3 guerrilleros enmascarados con traje camuflaje en los que destacaba el águila bicéfala sobre fondo rojo, escudo de Albania. El corolario de todo esto fue una cruenta guerra que se inició en 1998 y que terminó en 1999 con los bombardeos de las fuerzas de la OTAN y las posiciones serbias en Kosovo y al propio territorio serbio. El 10 de junio de 1999, después de 79 días de bombardeos, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1244, que no contó con el voto favorable de China. Mediante esta resolución se autorizaba el envío de tropas internacionales a Kosovo para establecer la paz a toda costa en la región. Los organismos internacionales. La principal aportación en este sentido, aunque no la única, en cuanto al uso de las fuerzas se refiere, está en manos de la OTAN y su aplicación a la lucha contra el terrorismo no se diferencia en modo alguno de lo que la alianza lleva haciendo ya más de una década en el teatro de operaciones de los Balcanes: proporcionar un entorno seguro, dentro del cual la OSCE, la Unión Europea y Naciones Unidas puedan cumplir sus mandatos, además de asegurar militarmente una determinada región. Hay otras acciones de seguridad que están en la memoria colectiva, como por ejemplo el apoyo a la OSCE en la organización de elecciones de Bosnia